Hola hermanos, el día de hoy, 22 de abril del 2022, 22 de abril del 2022, es viernes de la octava de Pascua. Viernes de la octava de Pascua. Oigan, hace una semana estábamos con lo de los oficios, con el Vía Crucis y todo aquello, ¿no? Realmente en el ambiente del dolor, del sufrimiento por la muerte del Señor Jesús. Y ahora, más bien, estamos celebrando que Cristo ha resucitado y que verdaderamente ha resucitado. Se me había olvidado, creo que ayer no se los dije. Feliz Pascua de Resurrección para todos. Bueno, sigamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, seguimos en el capítulo 4, en este caso, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sepan ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La parresía. Eso es parresía. Fuerza, valor, determinación. Eso es. Las características en este caso de Pedro. Ya les digo, si a mí me dicen que Cristo no resucitó, por favor, hombre, y no están viendo que este cobarde que lo negó, que lo traicionó, es capaz ahora de venir y decirle a los mismos que lo mataron a él, a los mismos que mataron a Jesús, decirles en su cara: ustedes lo mataron. Hay que tener los pantalones bien puestos, oigan, para decir semejantes cosas. Hay que tener, por eso lleno, es que no es repetir por repetir, es lleno del Espíritu Santo. Ahí está la clave, estar lleno del Espíritu Santo para poder decir las cosas como son y decirlas con valentía, decirlas: ay, en la iglesia, padres, no se metan en esto, no digan esto, no denuncien, ustedes anuncien el Evangelio. Pues anunciar el Evangelio es esto también, es hacer ver los errores, es hacer ver, y a los Herodes también, pero es hacer ver las barbaridades que de repente cometen los que están al frente, para que también se conviértanse y arrepiéntanse, no a la gente sencilla y humilde, común y corriente, común, ¿cómo es que decía un amigo mío? Común y silvestre. No, se trata de llegar al corazón de todos. Lo dice con toda claridad y anuncia de nuevo el querigma. Ustedes lo mataron, pero Dios lo ha constituido. ¡Wow! ¿Ok? Y nos están cuestionando por el beneficio que le hemos hecho a un hombre. O sea, ¿qué corazón tienen ustedes, hombre? ¿Qué calidad de personas son? O sea, se están molestando porque le hicimos un bien a este paralítico que tenía años de estar ahí sentado junto a la puerta hermosa, que lo iban a poner allá solo para que pidiera. ¿Qué clase de personas son ustedes? Y miren que el llamado es concreto, ¿no? Y nos puede pasar a nosotros. Sépanlo ustedes y sépalo todo Israel, que este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, vuélvelo, de Jesús de Nazaret, ¿no? Este mismo Jesús es la piedra angular. A él Dios lo resucitó de entre los muertos. ¡Qué belleza! Y hay, miren, el último versículo. Dios mío, no hay ningún otro que pueda salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios le haya constituido como Salvador nuestro. El único Salvador, el único Redentor es Cristo. Así que no hay otra cosa que nos pueda salvar, ni el dinero, ni el poder, ni ninguna de esas cosas. Nos salva Cristo. El Evangelio. Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Una belleza este texto, En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos,
¿Han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura, la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tercera vez. Acuérdense, lo vamos a escuchar, ¿no? Hemos escuchado con el relato que vamos a leer este próximo domingo, pasado mañana. Ese es el texto que vamos a leer, las apariciones del resucitado a los discípulos y luego cuando ya está con Tomás. Esta es la tercera vez. Recuerden que el capítulo 21 técnicamente es un añadido, ¿no? O sea, es decir, no forma parte del conjunto originario del Evangelio de Juan, sino que se añadió. Pero tiene el lenguaje juánico, o sea que sí tiene efectivamente una procedencia que viene de la escuela juánica. Vuelven a lo de antes, ¿eh? Esa es la tentación, volver a lo de antes, a lo que siempre hemos hecho, las cosas que nos sentimos seguras, eso de arriesgar la vida por el Señor, como que nos cuesta salir de esa rutina, de ese ritmo de vida. Voy a pescar. Nosotros también, hay un poco, dirían en mi pueblo, un poco carretas, o sea, van siguiendo a Pedro. Pedro sigue siendo líder, ¿no? Noten lo que hay dos discípulos que no aparece el nombre, o sea, no aparece el nombre. Y a los que están ahí, si ustedes se fijan, ¿quiénes son? Nótenlo. Está Simón Pedro, Tomás, Natanael, acuérdense la importancia de Natanael porque Felipe los va a buscar, los dos hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Santiago, y otros dos, ponga su nombre, ahí está usted y ahí estoy yo también, llamados por el Señor. No pescamos nada, sin Él no hacemos nada, ya, pero ni un resfriado vamos a pescar. Por eso, bueno, ahí está la clave, dejarnos conducir. Echen la red a la derecha. Cuidado, echar la red a la derecha no tiene nada que ver con la izquierda, es decir, en el sentido de, ya ven, hasta el mismo Señor dice que los frutos se sacan de la derecha, así que los conservadores, pues no, porque tampoco tiene nada que ver esto no es ideología, esa división que apareció allá en la Asamblea Nacional Constituyente de la Primera República Francesa, de que a la derecha se quedan los conservadores y a la izquierda los más liberales si lo quieren, eso es sencillamente arbitrario. Ahora bien, volvamos al tema. Muchachos, han pescado algo, muchachos, y cuando llegan, nótenlo, sobre unas brasas, sobre algo que arde, ya está un pescado y ya hay pan. Y Pedro, una vez más Pedro hace cosas extrañas, ¿eh? Se amarra la cintura, se la anuda y se tira al agua. Ay, Dios mío, porque estaba desnudo. ¿Qué es eso? Hombre, espera, Pedro, brega también con los demás. Pero es la desesperación de encontrarse al Señor, ¿eh? Pedro está enamorado del Señor Jesús, así como tenemos que estar ustedes y yo enamorados de Él, llenos de un amor por Él. Por eso el enamorado hace locuras, y luego es superhombre, ¿no? Va, saca lo que no habían podido arrastrar, Él lo arrastra. Tantas posibilidades para hacer reflexión sobre esto, ¿no? Pedro, la cabeza de la iglesia, la cabeza es Cristo, pero entiéndame, la cabeza visible de la institución que se llama la iglesia. Hay que aprender. Nadie se atrevía a preguntarle nada. Todos sabían que era el Señor. Qué belleza esto, ¿no? Es decir, estar con Él en esa familiaridad y no atrevernos a... Yo hubiera aprovechado para preguntarle un montón de cosas, pero evidentemente ya la imagen es linda, ¿no? Saber quedarse al lado de Él, saber compartir con Él, saber callar para estar con Él, para disfrutar estar con Él. Les invito a hacer oración. Desde que tú te fuiste no hemos pescado nada. Llevamos 20 siglos echando inútilmente las redes de la vida y entre sus mallas solo pescamos el vacío. Vamos quemando horas y el alma sigue seca. Nos hemos vuelto estériles, lo mismo que una tierra cubierta de cemento. Estaremos ya muertos. ¿Desde hace cuántos años no nos hemos reído? ¿Quién recuerda la última vez que amamos? Y una tarde tú vuelves y nos dices, echa tu red a tu derecha, atrévete de nuevo a confiar, abre tu alma, saca el viejo cofre
del viejo cofre las nuevas ilusiones. Dale cuerda al corazón, levántate y camina. Y lo hacemos, solo por darte gusto, y de repente nuestras redes rebosan alegría, nos resucita el gozo, y es tanto el peso de amor que recogemos, que la red se nos rompe, cargada de 150 nuevas esperanzas. Ah, tú, fecundador de almas, llégate a nuestra orilla, camina sobre el agua de nuestra indiferencia, devuélvenos, Señor, a tu alegría. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.